de oficial de la academia especializado en el arma de comunicaciones militares. Esta placa plasmada aquí en el gran hall de la academia es una simbología de gran motivación para el cuerpo de cadetes de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, ya que en ella vemos el arduo trabajo de mi comandante supremo, líder de la revolución. Comandante. Muy bien. Es una metralleta. Sí, mi comandante jefe. De verdad. Resumiste toda la historia de 40 años en 3 minutos, te felicito. Gracias, mi comandante jefe. Excelente, muy hermoso todo esto de homenaje. Chávez se lo merece. Sí, mi comandante jefe. Porque lo dio todo por nosotros. Sacrificó su vida entera por tener patria, por dejarnos patria y nos dejó patria. Hace 2 años llegó aquí un día como hoy. Que iba a pensar que iba a ser el lugar donde el pueblo lo iba a reconocer. Aquí pasaron millones de personas a reconocerlo. Gran hombre. O sea, ¿por qué fue grande? Porque amó esta patria. Y fue leal con el pueblo. El amor a la patria y la lealtad al pueblo. Por eso fue grande. A partir de ahí todo se puede. Te digo, mi comandante jefe. Me felicito. Gracias, mi comandante jefe. Bien, entonces allí vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recorriendo los espacios del Salón Libertador General en Jefe Simón Bolívar, el espacio donde hace 2 años fue traído el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, para recibir el último adiós, recibir la solidaridad inmensa del pueblo venezolano, así como de diferentes personalidades a escala mundial. Allí saluda precisamente al parte del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de Daniel Ortega. Recordemos que como parte precisamente de los intercambios militares que tienen los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América, aquí se forman oficiales, cadetes de origen nicaragüense, así como también bolivianos y de otros países que forman parte del ALBA, como parte de los esfuerzos que han hecho estos gobiernos integrantes de esta iniciativa que ha tomado el presidente Hugo Chávez en el año 2003 para cohesionar un nuevo sistema de defensa latinoamericano que tenga precisamente como objetivo fundamental proteger a nuestras naciones de las constantes amenazas que cierne sobre nuestros países el imperialismo norteamericano, deseoso, como lo ha demostrado a lo largo de la historia del siglo XX, de apropiarse de los principales recursos naturales de todo el continente. Allí justamente donde está parado el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, fue el punto donde se ubicó el féretro del comandante supremo Hugo Chávez Frías y por donde desfilaron millones de personas de todo el pueblo, de todas las latitudes de nuestro país. Ahí está su llama ardiente, la llama que encendería aquel 4 de febrero de 1992 y que jamás se apagaría aún después de su partida física. 2 años después, los ideales del chavismo se mantienen marcando el rumbo político del proceso que el comandante Hugo Chávez inauguró aquel 6 de diciembre del año 1998, cuando fue electo con el 54% de los votos y que 13 años después permaneció invicto con el apoyo ineludible del pueblo venezolano en todas las facetas, no solamente en el ámbito electoral, sino también en las calles de nuestro país. Recordemos aquel 11 de abril del año 2002, cuando la derecha irrumpió sobre el poder de Venezuela y fue el mismo pueblo 2 días después, el 12, el 13 y el 14 de abril, cuando restituyó los poderes en Venezuela que habían sido usufructuados por
la derecha nacional e internacional. Allí observa el jefe del Estado venezolano en otro espacio contiguo del Salón Simón Bolívar de la Academia Militar de Venezuela, una exposición precisamente sobre esos momentos difíciles que tuvo que pasar el pueblo venezolano cuando él mismo, Nicolás Maduro, pocos minutos después de conocerse la noticia, pues le anunció al país que Hugo Chávez Frías había partido hacia otra dimensión. En estos instantes, allí ven la exposición del Chávez militar, del Chávez presidente, del Chávez poeta, del Chávez pensador, de las múltiples facetas de este hombre que sin duda alguna marcó un antes y un después en la historia política de Venezuela, que se enraizó en el corazón del pueblo, que recorrió cada estado, cada municipio de nuestro país, llevando precisamente las banderas de la igualdad y de la justicia social, así como también del socialismo bolivariano del siglo XXI. Un acto por demás histórico, pues reúne toda la espiritualidad que precisamente embargaba al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, y además por la presencia de uno de sus más importantes amigos a lo largo de todo este trajinar político revolucionario, Daniel Ortega, hombre de grandes luchas y de grandes batallas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, que ha convertido a Nicaragua en una referencia junto con Venezuela y Cuba y por supuesto también otras naciones como Ecuador y Bolivia, como espacios, como naciones referencia del antiimperialismo en todo el continente, baluartes fundamentales de la nueva época que en este momento transcurre no solamente en Venezuela, sino también en toda América Latina. Allí vemos entonces al jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saludando a los cadetes, a los oficiales que en este momento pues hacen vida aquí en la Academia Militar de Venezuela y por supuesto también a todo el personal que también están desplegados. Ahí están precisamente los cadetes de Nicaragua, me acota aquí un oficial que hacen estudios aquí en la Academia Militar de Venezuela como parte entonces de las alianzas de la alternativa, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que han recibido su educación totalmente gratis sobre la base de la doctrina nacional bolivariana, que es la que de una u otra manera sostiene a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí, además de cadetes nicaragüenses, también otros países del ALBA, como Bolivia, por ejemplo, y también como Cuba, hacen vida en esta Academia Militar de Venezuela, la Casa de los Sueños Azules, de donde se inspiran precisamente los militares venezolanos para forjar una carrera basada fundamentalmente en la resiedumbre, en la disciplina y por supuesto también en el arrojo por la defensa integral de la soberanía nacional y de la patria. Allí vemos entonces al jefe del Estado venezolano acompañado de Vladimir Padrino López, el general en jefe y ministro de la Defensa del presidente Daniel Ortega, de la primera combatiente Cilia Flores, entre otras personalidades que le han acompañado el día de hoy, que ha tenido una intensa agenda noticiosa. Recordemos que llegó a nuestro país, tal como lo había anunciado el propio jefe de Estado en su programa En Contacto con Maduro, la delegación de la UNASUR encabezada por su secretario general Ernesto Samper, además de los cancilleres María Ángela Holguín, Ricardo Patiño y Mauro Vieira, para precisamente garantizar con su veeduría la estabilidad política de nuestro país. Ya se reunieron a tempranas horas de la tarde, de la mañana, con el jefe del Estado venezolano. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del señor Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua, y la honorable comitiva oficial que le acompaña,
la ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República, el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los señores mayores generales y almirantes comandantes de componentes, de los señores oficiales generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La cruz del Regimiento de Ingenieros General de Brigada Agustín Codazzi data desde el año 1953. Se construye con un símbolo de protección a los hombres del arma de ingeniería del referido regimiento, quienes en sus funciones exponen sus vidas. Atención, comandante Núñez Rincón, ¿me escucha? Le escucho, mi comandante en jefe, Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. En la patria Codazzi presente, mi comandante en jefe, buenas noches. Buenas noches, estamos aquí 6 de marzo, aquí en el recinto donde crecieron los sueños de nuestro gigante, nuestro comandante Hugo Chávez, llenos de sentimientos, de recuerdos de hace 2 años cuando el pueblo de Venezuela lo trajo hasta su alma mater, su cuna, donde nació a la vida grande de la patria. Y hemos venido a darles saludos a nuestros cadetes de las 4 escuelas y aprender además la cruz de Codazzi, que es signo de unión, de armonía, de fuerza moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que, comandante Núñez Rincón, proceda de inmediato a prender la cruz y con el encendido de la cruz que se sigan encendiendo las luces de la patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. En homenaje a nuestro comandante, a 2 años de su llegada a su alma mater, proceda de inmediato, comandante Núñez Rincón. Entendido, mi comandante en jefe, desde acá, desde la colina Gato, en la ruta al Chimborazo, en estas colinas tan apreciadas y tan recorridas por nuestro comandante supremo, en nombre de todo el personal de civil y militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el deseo de expresar con un símbolo visible desde las alturas de este fuerte militar que irradie con su luz en todo el valle caraqueño nuestro sentimiento de apego, de lealtad y de compromiso para con el legado siempre vigente del líder eterno de la Revolución Bolivariana. Solicito su autorización para hacer el encendido de la tradicional Cruz del Codazzi en honor a la memoria del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Encender la cruz! Muy bien, felicitaciones, muchas gracias, comandante Núñez Rincón. Ahí está esa cruz, y están los cohetes, pues, de nuestro gigante, a nuestro gigante, en homenaje, como le decía a la cadeta. Usted sabe por qué nuestro comandante Hugo Chávez logró ascender al más alto nivel del amor del pueblo y de la historia.
por una razón muy simple, por su amor a la patria y por la lealtad absoluta a nuestro pueblo, a la historia. Amor y lealtad es la orden a la patria y al pueblo. Muchas gracias, felicitaciones. Entendido, mi comandante en jefe. Callejón de Honor, a la de... Primero se ha venido Efraín, no, cagacho, está bien. ¿Viene usted? Desplazamiento de las autoridades ante el monumento 4 de febrero. Habrá que recordar todos los días en nuestros cuarteles, en nuestras escuelas, en nuestros patios, allá en los campos de entrenamiento, en todas partes, la palabra de Bolívar cuando dijo: sigo la gloriosa carrera de las armas solo por lograr el honor que ellas dan, para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos. Para eso nos hicimos soldados, y por eso nos hicimos soldados rebeldes, y por eso nos hicimos soldados revolucionarios, y por eso aquí estamos para darle toda nuestra vida al pueblo venezolano y al sueño bolivariano, a la patria de Bolívar y Chávez. Chávez, siempre Chávez. Es imposible que se piense en hacer una revolución sin que la juventud se convierta en el motor fundamental, aportando su pureza, su amor, su fuerza y su pasión. Muchachos de Venezuela, jóvenes, soldados, vengan todos a construir la patria de ustedes, la patria de los hijos que ustedes tendrán algún día en esta tierra heroica de Venezuela. De los jóvenes venezolanos, soldados venezolanos, nosotros tenemos que terminar de abrir el camino y despejar el panorama, porque ellos harán la patria grande, la patria de Bolívar y Chávez. Maduro Moros a el monumento 4 de febrero del Patio Rojo de la Academia Militar de Venezuela, acompañado de Daniel Ortega, de la primera combatiente Cilia Flores y de Vladimir Padrino López. Saluda. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, para girar hacia el monumento 4 de febrero. A la de... ¡Sí! ¡Alique!